Quiero el divorcio. Gritó Alejandro, golpeando la mesa con tanta fuerza que la copa de vino se volcó y el líquido rojo se extendió como una herida abierta sobre el mantel blanco. El sonido seco del cristal vibrando fue lo único que rompió el silencio que siguió. Clara no se movió. No gritó. No lloró. Solo lo miró. Lo miró como si intentara memorizar ese momento, como si supiera que ese sería el último instante en el que lo vería como su esposo y no como un extraño. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente, con una voz suave pero firme. ¿Así, sin más? Alejandro suspiró con impaciencia, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. Su teléfono vibraba sin parar sobre la mesa. Correos, llamadas, decisiones importantes. Su mundo no se detenía, ni siquiera para destruir el de ella. Clara, no lo hagas más difícil de lo que ya es, dijo, evitando su mirada. Esto no funciona. Nunca funcionó. Ella sintió un pequeño golpe en el pecho. No lo suficientemente fuerte como para romperla, pero sí como para dejar una grieta. No funciona ahora, respondió. Pero antes sí lo hacía. Cuando no tenías nada. Alejandro levantó la mirada, incómodo. Las cosas cambian. Tú cambiaste. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Porque ambos sabían que era verdad. Clara recordaba perfectamente los días en los que compartían un pequeño apartamento, cuando las cuentas no alcanzaban y las cenas eran simples. Recordaba cómo Alejandro la abrazaba después de un día difícil, como le prometía que algún día le daría todo. Y lo había hecho. Le dio todo, excepto su tiempo, su amor y su respeto. No encajas en mi mundo, Clara, dijo él finalmente, con una frialdad que no intentó suavizar. Necesito a alguien que esté a mi nivel. Alguien que entienda mi estilo de vida. Clara sintió que esas palabras la atravesaban lentamente, como una cuchilla. Pero en lugar de romperse, algo dentro de ella se endureció. Se levantó despacio, tomando su bolso. Está bien, dijo. Si eso es lo que quieres, lo tendrás. Alejandro frunció el ceño. Esperaba lágrimas. Esperaba que ella suplicara. Esperaba sentirse poderoso. Pero Clara no le dio nada de eso. Y eso fue lo que más le dolió. El divorcio fue rápido. Demasiado rápido para una historia que había tomado años construirse. Firmaron los papeles en una oficina fría, sin emociones. 2 firmas que cerraban un capítulo completo de sus vidas. Alejandro salió de ahí directo a una reunión. Clara, salió sola. Caminó sin rumbo por varias calles hasta que sus piernas ya no pudieron más. Se sentó en un banco, mirando al vacío. Y entonces, su mano temblorosa se posó sobre su vientre. Esa mañana había ido al médico. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a él. Sacó lentamente la pequeña prueba de su bolso. 2 líneas. Positivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de desesperación. Eran de miedo. De incertidumbre. Pero también, de una fuerza que no sabía que tenía. No estás solo, susurró, como si el pequeño ser dentro de ella pudiera escucharla. Te tengo a ti, y tú me tienes a mí. Esa noche, Clara tomó una decisión. No le diría a Alejandro. No porque quisiera vengarse. Sino porque él ya había dejado claro que no la quería en su vida. Y ella no iba a obligarlo a quedarse por un hijo. Los meses pasaron lentamente. El embarazo no fue fácil. Clara tuvo que mudarse a un apartamento mucho más pequeño, consiguió un trabajo sencillo y aprendió a vivir con lo justo. Hubo noches en las que lloró en silencio, abrazando su vientre. Hubo días en los que el cansancio parecía más fuerte que ella. Pero cada vez que dudaba, el pequeño latido dentro de ella la devolvía a la realidad. Tengo que ser fuerte, se repetía. Y lo fue. Cuando su hijo nació, todo cambió. El dolor, el miedo,
la soledad, todo desapareció en el instante en que lo sostuvo por primera vez. Hola, mi amor, susurró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Soy mamá. Lo llamó Mateo. Y desde ese momento, su vida dejó de ser sobre lo que había perdido, y comenzó a ser sobre lo que había ganado. Mientras tanto, Alejandro vivía en un mundo completamente distinto. Su empresa creció exponencialmente. Nuevos contratos, nuevas inversiones, nuevos logros. Su nombre aparecía en revistas, en eventos exclusivos, en listas de los hombres más exitosos del país. Siempre rodeado de gente. Siempre ocupado. Siempre admirado. Pero nunca, completamente feliz. Había noches en las que llegaba a su lujoso departamento y el silencio lo golpeaba con fuerza. Había momentos en los que, sin razón aparente, recordaba la risa de Clara. O la forma en que lo miraba cuando aún creía en él. Sacudía la cabeza y volvía al trabajo. No tenía tiempo para el pasado. O eso se decía. Pero el vacío nunca desapareció. Y 3 años después, el destino decidió que ya era hora de enfrentarlo. Parte 2. El aeropuerto estaba lleno, como siempre. Gente corriendo, anuncios resonando, maletas rodando por el suelo. Alejandro caminaba con paso firme, acompañado por su asistente, revisando documentos en su tablet. La reunión en Madrid está confirmada, decía ella. Y el contrato se firma mañana a primera hora. Perfecto, respondió él, sin levantar la mirada. Subió al avión, acomodándose en su asiento de clase ejecutiva. Todo era cómodo, elegante, perfecto. Pero él se sentía agotado. Cerró los ojos por un momento. Y entonces la escuchó. Una risa. Una risa infantil, ligera, libre. Alejandro abrió los ojos lentamente, girando la cabeza. Un niño pequeño jugaba con un avión de juguete, haciéndolo volar por el aire con entusiasmo. Mira, mamá. Está volando. Dijo el niño, riendo. Esa voz. Ese tono. Algo dentro de Alejandro se tensó. Y entonces la vio. Clara. Sentada junto al niño, sonriendo con una calidez que él no recordaba haber visto en años. Pero no era la misma Clara. Había algo diferente en ella. Más fuerte. Más segura. Más completa. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. No podía apartar la mirada. Y entonces, el niño levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Porque era como mirarse a sí mismo. Los mismos ojos. La misma expresión. La misma chispa. Se levantó sin pensarlo. Cada paso hacia ellos se sentía más pesado que el anterior. Clara, dijo, con una voz que apenas reconocía como suya. Ella levantó la mirada. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa, pero solo por un segundo. Luego, volvió a esa calma serena. Alejandro. El niño miró curioso entre ambos. Mamá, ¿quién es? Esa palabra lo golpeó directo al pecho. Mamá. Clara dudó un instante. Es alguien que conocí hace mucho tiempo, respondió suavemente. Alejandro tragó saliva. Él. No pudo terminar la frase. Pero no hizo falta. Clara lo miró directamente. Sí. Es tu hijo. El aire pareció desaparecer. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba en un segundo. Miró al niño de nuevo. Mateo. Su hijo. 3 años. 3 años que se había perdido. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué no me lo dijiste? Clara no respondió de inmediato. Miró a Mateo, acomodó su cabello con ternura. Luego volvió a él. Porque tú ya habías tomado tu decisión, dijo con firmeza.
No querías que yo formara parte de tu vida. Y no iba a obligarte a quedarte por un hijo. Cada palabra era como un golpe. Pero Alejandro sabía que lo merecía. Me equivoqué, susurró. Fui un idiota. Clara no discutió. No lo consoló. Solo lo observó. Eso ya no importa, dijo. Lo que importa es él. Mateo, ajeno a la tensión, extendió su pequeño avión hacia Alejandro. ¿Quieres jugar? Ese gesto, tan simple, tan inocente, rompió algo dentro de él. Alejandro tomó el juguete con manos temblorosas. Claro, dijo, con una pequeña sonrisa. Y por primera vez en años, sintió algo real. El resto del vuelo cambió todo. Alejandro pasó horas hablando con Clara, conociendo a su hijo, escuchando historias que nunca había vivido. Cada risa de Mateo era un recordatorio de lo que había perdido. Pero también una oportunidad. Cuando el avión comenzó a descender, Alejandro sabía que no podía dejarlo así. Quiero estar en su vida, dijo, mirándola con sinceridad. En la vida de los dos. Clara lo observó en silencio. Buscando, evaluando, recordando. No será fácil, dijo finalmente. No puedes entrar y salir cuando te convenga. No lo haré, respondió él. Esta vez no. Clara asintió lentamente. Entonces demuéstralo. No era un sí. Pero tampoco era un no. Era algo más difícil. Una oportunidad que debía ganarse. Cuando el avión aterrizó, Alejandro ya no era el mismo hombre que había despegado. Seguía siendo millonario. Seguía teniendo poder. Pero ahora sabía que había algo mucho más importante que todo eso. Mientras caminaban por el aeropuerto, Mateo tomó su mano sin dudarlo. Un gesto pequeño. Pero suficiente. Alejandro apretó suavemente su manita, sintiendo una emoción que nunca antes había experimentado. Y en ese momento entendió una verdad que ningún éxito le había enseñado. El amor no se compra. No se exige. Se construye. Y esta vez, estaba dispuesto a hacerlo bien.